Te alabo con todo mi corazón. Adoraré tu nombre por siempre. Y pensando en este salmo, recordaba algunos episodios en la iglesia cuando uno está metido en la oración y de repente volteas y ves a alguien que tiene los brazos así cruzados o está viendo hacia el techo si hay goteras, ¿verdad? O viendo el reloj, cuál es la hora para irse. Y pienso, Señor, si no tenemos la capacidad de adorarte en esta tierra, en este cuerpo, en esta vida, ni siquiera media hora, 15 minutos, ¿cómo vamos a vivir eternamente? Si vamos a vivir eternamente adorándote, vamos a adorarte eternamente. Y pensaba, Señor, de verdad, danos un espíritu de adoración. Se dice fácil y sé que no es sencillo porque estamos acostumbrados y nos han enseñado a vivir en esta naturaleza carnal. Sin embargo, cuando vemos en Génesis que el Señor sopló aliento de vida y vemos que somos semejantes a Él, quiere decir que esa naturaleza espiritual tiene que salir, tiene que tomar su lugar, tiene que tomar su posición. Quiero que vayan conmigo a lo que dice Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y consigo entonces yo que el secreto para poder adorar al Señor 24 horas al día es que tenemos que ser perseverantes. Cuando buscamos la definición de perseverancia, se refiere a algo que es uniforme, que es constante, que es continuo, que sigue siempre adelante con firmeza, que no puede parar, que permanece sin cambios o modificaciones. Y esto incluye, dice el diccionario, esa capacidad que tienen los seres humanos, que tiene esa voluntad, ese temple de continuar los esfuerzos a pesar de los contratiempos para alcanzar las metas. Me pregunté yo y le pregunto a usted, ¿de verdad está ejerciendo esta cualidad de perseverancia en su vida? ¿De verdad lo estamos haciendo? Porque es muy común oír, y perdón, no estoy hablando aquí de nadie en particular, estoy hablando primero de mí. Cuando tenemos fatiga, cuando tenemos situaciones adversas, ay, pero es que no tengo ganas ni de orar, pero es que no tengo fuerzas ni de levantar los brazos. Eso no habla para nada de un carácter perseverante. Eso no habla para nada de una voluntad que quiere mantenerse firme aún en medio de las circunstancias, sabiendo quién es su Dios y sabiendo por qué adoramos a Dios. Aquí me encanta mucho la frase que utiliza el pastor Rodolfo siempre. Somos creados o fuimos creados para adorar a Dios, para tener comunión con Él y para alabanza de su nombre. Cuando nos ubicamos entonces en el marco correcto de para qué fuimos creados, que fuimos creados para adorarle, entonces la perseverancia tiene que ser una virtud y la más hermosa en nuestra vida. Tiene que encontrarse de continuo, a diario en nuestra vida cristiana. Ser perseverante en la oración no es solamente que usted piense en el Señor cuando está en el baño, cuando está en el carro, cuando está en los momentos de dificultad. Ser perseverante en la oración habla de mi manera de vivir, habla de mi manera de hablar, habla de mi manera aún de ver las cosas. ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Con los ojos espirituales o con los ojos carnales? ¿Estamos parados en la realidad material que nos rodea y que a veces nos ahoga? ¿O estamos parados en la verdad que habla Jesús en nosotros en su palabra? Tenemos que tener una base y una estructura bien cimentada en el mejor de los éxitos, en la palabra del Señor, en la confianza de aquel que entregó su vida por nosotros. Eso, lamentablemente, cuando no está presente en nuestras vidas, es lo que ha acarreado la derrota en muchas personas. Las vidas de muchos cristianos, lamentablemente, no se ha cimentado en la perseverancia, en la permanencia. Cuando el Señor dice que llegará el día en que adoradores le buscarán en espíritu y en verdad, se refiere a estos días. Se refiere a las personas como usted y como yo, que aún a pesar de las circunstancias, o a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores y nuestros defectos, nosotros buscamos perseverar con la mirada puesta en el admirable, en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso quiero llevar estos conceptos importantes. La adoración es centrar la atención en Dios y lamentablemente, y hablo por mí, yo no hablo por ningún otro, hablo por mí.
Nuestra atención muchas veces está puesta en el problema, en la circunstancia, en el reto, en la dificultad o en una persona o en una cosa o en una meta. Muchas veces, incluso cuando oramos, oramos como una maquinita de peticiones, como esas maquinitas a las que se le piden canciones. Así oramos al Señor y no centramos nuestra mirada en el momento de estar y tener comunión con Él, de adorarle a Él con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Cuando nosotros vemos en Efesios 2 que dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos entender que la primera obra es adorarle, que la primera obra no es hacer cosas aquí, no es levantar ministerios, no es trabajar, crecer, tener éxito. La primera obra es adorarle y tener comunión con Él. Entonces así podemos entender que esa adoración es concentrar mi mente, mis pensamientos, mi atención. Y yo quiero agregar aquí mi vida, mis metas, mis deseos en Dios y no en el ser humano que soy yo. No creerme el protagonista de la película, sino saber que el protagonista es el Señor y que Él va a cumplir su propósito. En estos días venía un pensamiento a mi mente con mucha fuerza, pensando en esto. Siempre estamos buscando el propósito de nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, pero venía en mi corazón una convicción muy fuerte de que yo y cada uno de ustedes es un propósito en sí mismo. El Señor nos creó con el propósito de tener comunión con nosotros, de adorarle y tener relación con Él. Entonces, cuando usted se ubica en que usted mismo es un propósito, para lograr ahora sí el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y el plan con la humanidad, entonces podemos entender que somos una piecita importante, una piecita necesaria en ese gran mapa que es que toda lengua le adore, que todos le adoremos, que todos busquemos tener comunión con Él y su presencia. Y que por ese mismo deseo de adorarle, entonces busquemos llevar su palabra para que cada vez más personas declaren que Jesús y lo conozcan es el Señor y tengan una verdadera relación con Él. Quiero ir al siguiente concepto importante. Aunque usted y yo estemos haciendo cosas, planchando, lavando, cocinando, trabajando, estudiando, nuestra mente y nuestro corazón deberían estar conectados siempre con Dios, alabándole y adorándole. Usted mira, es que mi trabajo, ¿cómo hago yo? Yo no puedo estar cantando todo el día ni orando todo el día. Pero yo creo que esta conexión de nuestra mente y nuestro ser con Dios va más allá de estar hablando constantemente. Se trata también de escuchar su voz, de verlo en cada detalle, de pedirle y estar pendiente porque Él se manifiesta en cada cosa, de atender lo que nos dicen para ver, Señor, estás aquí, me estás mostrando, me estás revelando. Cuando vemos un atardecer hermoso es muy fácil ver, wow, Señor, cómo te revelas a tu creación en esa maravilla. Pero cuando no está tan hermoso y no está tan nublado, ahí también está el Señor revelándose a su creación. Ahí también está el Señor hablándonos. Por eso quiero ir al otro concepto importante. Y comienza con esta porción de Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo. La magnitud de esto de verdad, mis hermanos, yo creo que todavía no tengo la capacidad ni la comprensión de entender que para mí vivir es Cristo, porque eso significa que yo estoy dispuesta y tengo la conciencia de que entonces he muerto con Él realmente en esa cruz. Yo no sé usted, pero yo necesito trabajar mucho en eso. Necesito trabajar cada día y a cada momento. Y la gente que está aquí en la plataforma que me conoce sabe que es así, que necesito trabajar para poder vivir con la conciencia de que fui juntamente crucificada con Él. Porque a veces ni siquiera mis deseos más profundos los crucifico. Ni siquiera a veces mi deseo de replicar y defenderme y de salir al paso los crucifico. Entonces, necesito pedirle al Señor cada día, enséñame a vivir como Cristo y enséñame a vivir en Cristo. Esto lo decía el apóstol Pablo, que hablaba siempre de una carrera. Nosotros estamos en una carrera y el sábado oía una enseñanza de la pastora Yane que hablaba de esa carrera que hay que correr pero despacio, hay que correr pero con firmeza. Y de eso se trata la perseverancia también en la adoración. Porque un verdadero adorador, perdón, es quien aprendió a adorarle en todo tiempo. No solamente cuando las cosas están muy buenas, cuando hay platita en el banco, cuando hay mucha comida en la alacena.
en todo tiempo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y de eso se refería Pablo cuando decía que sabía vivir en toda circunstancia. Quiero llevarle a otro punto, a la siguiente filmina que dice, ¿qué entiendes por adorar a Dios continuamente? Y quiero que usted se lo pregunte. Le doy medio segundo. ¿Qué entiende usted por adorar continuamente? Y quiero leerle el Salmo 119, 1, 2. No está en la filmina, pero quiero que leérselo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Y en todos mis días son todos los días de su vida. Wow. El Señor inclinó su oído a usted, a mí. Él oye sus súplicas. Él no está ajeno de absolutamente ninguna circunstancia, ninguna situación. No hay ningún trámite legal o administrativo que Él no conozca que esté trabado en su vida. No hay ninguna dificultad con sus hijos o su esposo que Él no conozca. No hay ningún sentimiento de soledad o derrota que Él no conozca. Sin embargo, dice la palabra, ha oído mi voz y mis súplicas y ha inclinado a mí su oído. Dice, ha inclinado a mí su oído, pero no necesariamente es que responde cuando usted y yo queremos. Y lamentablemente a veces nosotros tenemos una mentalidad muy inmediata. Y cuando sentimos que el Señor no inclina su oído y no responde inmediatamente, entonces dejamos de ser perseverantes. Pero gracias al Señor que Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gracias al Señor por su amor, porque nos amó primero, a pesar de nuestra infidelidad. Quiero ir a la siguiente filmina. Y se nos confronta aquí con la siguiente cuestión. ¿Cómo se puede perseverar en la adoración? ¿Cómo puede usted y cómo puedo yo perseverar en la adoración? Y yo solo puedo concluir que la única manera en que yo puedo perseverar en la adoración es permaneciendo en su palabra y llenándome de cada promesa y de cada instrucción que está ahí cuando recuerdo que tengo que obligar a mi alma a que bendiga al Señor y que no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces puedo perseverar en la adoración. Cuando reconozco que soy una hechura de sus manos, una obra perfecta en sus manos, creada para esas buenas obras que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, puedo perseverar en la adoración. Cuando sé que todo lo que nos sucede nos ayuda bien porque amamos al Señor, entonces puedo perseverar en la adoración. Pero cuando me alejo un poquitito de sus promesas, cuando me alejo un poquitito de su presencia, entonces ya dejo de perseverar. Para mí la perseverancia está diametralmente relacionada con la forma o el tiempo en que yo permanezco en su presencia. Y déjenme decirle una cosa, en algún momento yo creí quizás al inicio que perseverar en la oración y la oración era estar aquí conectada desde las 3 o 4 de la mañana. Y esto es solo una partecita chiquitita, porque recuerden que el Señor nos busca en lo íntimo, el Señor nos busca en lo secreto. Entonces esto es solo una parte de esas horas que usted adora al Señor. Es solo una parte muy pequeña en que usted es adoración para el Señor. Recordemos que somos adoración, nuestra propia vida es lo que nosotros tenemos que presentar como ofrenda agradable al Señor y buscar que en nosotros, no por nuestras obras, no por nuestros logros, mucho menos por los cargos que tengamos o los méritos que creamos tener, somos merecedores de su gracia, porque le plació, porque le dio la gana, porque Él así lo quiso. Y entonces comenzamos a vivir en adoración, comenzamos a entender que somos adoración nosotros mismos. Y esto nos debe llevar a tomar siempre decisiones. Quiero preguntarle, ¿qué decisión quisiera usted tomar este día en cuanto a la adoración continua a Dios y cómo hacerlo? Pareciera una pregunta sencilla, pero esto implica un grado de conciencia y de compromiso tremendo de nuestra parte. Porque aquí le estoy diciendo al Señor, Señor, te voy a adorar a pesar de lo que soy. Te voy a adorar a pesar de mi flaqueza. Señor, te voy a adorar a pesar de mis problemas, a pesar de que no tengo ganas, a pesar de que tengo sueño, a pesar de que soy una pecadora, Señor, a pesar de que todos los días
me caigo, pero tú me levantas, Señor. ¿Qué decisión va a tomar hoy? ¿Qué decisión va a tomar Adriana hoy? ¿Y cómo voy a hacer? Es lo más importante. Alguien dijo en algún momento que tomáramos papel y lápiz y copiáramos, y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque eso nos recuerda, como le decía el Señor al profeta Habacuc, que escribiera la visión y se cumpliría. Y escribir nos recuerda que nosotros hemos hecho pacto, perdón, no quiero utilizar la palabra pacto, hemos hecho compromiso con el Señor. Hemos anotado cosas en las cuales hemos entendido que el Señor nos ha hablado en ese momento y las traemos a memoria el día que las necesitamos. Entonces yo quisiera que usted, quizás no lo pueda hacer ahorita, pero en algún momento del día se tome el tiempo para escribir qué decisión va a tomar para que de verdad su vida sea de adoración continua y cómo lo va a hacer. Porque si usted solamente se queda en puros deseos, eso va a ser solo una visión, solo un sueño, pero no se va a concretar. Quiero compartir un momento este canto con usted. Y quiero pedirle que perdón, es que donde iba a compartir no soy coanfitrión, entonces no me deja compartirlo. Ahora sí. Gracias, pastor. Perdonen que esta tecnología me ganó hoy. Salvo, te salva de la grasa y salva tu bolsillo. ¿Qué es esto? Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias porque a pesar, Señor, de todos los obstáculos, Señor, estamos llamados a ser, Señor, adoradores, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que no solo mi espíritu, sino que el espíritu de cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento se conecte contigo, Señor Jesús. Que en este tiempo, Señor, podamos decirte, Padre, queremos, Señor, que tú nos esperes, Señor. Queremos conectarnos contigo. Queremos estar, Señor Jesús, pegados a ti, Señor. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque te hemos pedido, Señor, que queremos ser, Señor, que queremos que tú seas, Padre, nuestra primera cita, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que mis hermanos, igual que yo, tienen el anhelo y el deseo profundo de buscarte cada mañana, Señor, cada día. Pero ayúdanos, Padre, pon en nosotros ese deseo profundo, Señor. Esa conciencia profunda, Señor, de que somos tus hijos, Señor, que te necesitamos, Padre. De que necesitamos estar pegados a ti como el pámpano a la vid, Padre amado.
de que sin separados de ti, Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer, Señor Jesús. De que somos adoración, Señor. De que somos adoración, Padre, y por tanto ofrenda grata a ti, Señor Jesús. Gracias porque tú, Jesús, intercedes, Señor, ante nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque intercedes ante nosotros, por nosotros, Señor, con gemidos indecibles, Señor Jesús. Y esa oración, Señor, que a veces no sabe cómo salir de nuestros labios, Señor, tú la llevas ante el trono de tu gracia. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos des, Señor, una voluntad firme, Señor, una voluntad y una determinación, Señor, para cada día buscarte, Señor, con ahínco, a pesar de las circunstancias, Señor. Para cada día, Señor, buscarte, Señor, sin ninguna careta, Señor, con corazones contritos y humillados, Señor, buscando que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos examines, Señor, que tú corrijas nuestro caminar, Padre amado. Señor, enséñanos y quiero pedirte, Padre, que esta mañana cada uno de mis hermanos junto conmigo pueda hacer un compromiso, Señor, donde te prometemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes para poder cumplirlo, Señor. Caminar en adoración, Padre, caminar en fe y en confianza, Señor, porque sin fe es imposible agradarte, Padre. Hoy queremos, Señor, comprometernos, Señor. Hoy queremos comprometernos contigo. Queremos que tú seas nuestra más alta prioridad, Señor. Queremos tener una relación íntima contigo, Padre. Queremos buscarte, Señor, a solas, Señor. Queremos despojarnos, Señor, de nuestra humanidad, nuestra carnalidad, Señor. Queremos dejar de estar en los atrios, Señor, y entrar al lugar santísimo, Señor, a buscar de tu presencia, a gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien puede poner en nosotros el hacer como el querer, Señor. Danos la perseverancia, Señor, danos la constancia, Padre. Ayúdanos a no ver la circunstancia ni ver a las personas, Señor, sino a poner y mantener nuestra mirada firme en ti, Señor, que eres el autor y consumador de nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, firmes, sin vacilar, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, Padre, que ciertamente todo, Señor, todo nos ayuda para bien, Señor. Y a no desmayar a pesar de los problemas, Señor Jesús. Padre, yo te doy las gracias por esta plataforma, Padre, porque ha sido el medio que tú has utilizado, por lo menos para mí, Señor, para despertarme, para alertarme, para incomodarme, Señor, para advertirme, Señor, que el tiempo es corto, Padre, que debemos estar buscando, Señor, lo importante, Señor. Debemos estar en el mejor lugar, Señor, que es a tus pies, Señor. Y gracias porque no estoy yo sola, Señor, y porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí está tu espíritu, Señor. Y yo sé que aquí estás tú, Señor. Tú estás tocando, tú estás renovando, tú estás bendiciendo, Señor. Tú estás trayendo esa unción fresca y renovada de la que hablaba mi pastora Jenny, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de estas personas, Señor. Gracias por la forma en que tú las usarás, Señor. Gracias por la forma en que ellos te adorarán, Señor. Porque después de haber tenido, Señor, comunión contigo y después de haber estado en tu presencia, Señor, no podemos ni ser ni adorar de la misma manera, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo a nuestro corazón la convicción y la manera, Señor, en que quieres ser adorado por cada uno de nosotros. Que seas tú trayendo, Señor, la estrategia, Padre amado, no solamente de manera individual, sino de manera familiar, Señor, porque has puesto en mí la inquietud, Señor, de que muchos, Señor, se levantan, pero sus hogares, Señor, todavía siguen caídos, Señor. De que muchos, Señor, te buscamos, pero todavía sus hogares, Señor, no está ardiendo la llama de tu espíritu, Señor. Por eso te pido que tú nos alientes, Señor. Que tú, Señor, levantes a cada hermano, Señor, como esa llama encendida, Señor, para que su vida y su familia pueda ser un altar, Señor, rendido a ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que hoy te ha dicho, sí, me comprometo, Señor, y quiero adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te comprometo y quiero adorarte donde quiera que yo esté, Señor. Y que en ese lugar donde tú nos has mandado, porque nos has mandado, Señor, como luz
a ir en medio de la oscuridad, Señor, porque de qué vale, Señor, una lámpara escondida, Señor, o muchas lámparas juntas, Señor, mientras que la oscuridad se pierde, Señor, y la humanidad se pierde en la oscuridad, Señor. Quita todo temor, Señor, y danos ese espíritu, Señor, ese poder, ese dominio propio y ese amor, Señor, por el perdido para ir, Señor Jesús. Levanta los hogares que están caídos, Señor. Te pido por cada hijo, Señor, que no está en sintonía contigo, Señor. Levántalo, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que ha sentido que su ministerio ya no tiene sentido o su vida ya no tiene propósito, Señor. Ayúdalos a ver que ellos en sí mismos, siendo tus hijos, son un propósito, Señor, y que tienen un propósito eterno, Señor, que nos supera, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pastor Daniel.